Fiel a su reputación de poetisa y amante prominente, la obra de Safo entrelaza la lírica palmaria con el encanto erótico. Los datos biográficos de Safo son escasos. Las principales noticias sobre ella las hemos obtenido a través de su poesía y de los testimonios de sus contemporáneos, que la conocieron y apreciaron. El célebre poeta Alceo la definió así: Safo divina, de trenzas negras y dulce sonrisa. El filósofo Platón la llama Safo la bella, pero ella misma se describe como pequeña y negra, y quizás este autorretrato tan poco lisonjero hizo nacer la leyenda de su fealdad y todas las demás historias sobre su infelicidad sentimental. En el siglo XIX se presentó una versión aséptica de Safo como directora de un colegio de señoritas, y los clasicistas del siglo XX argumentaron que sus celebrados poemas, que lamentaban las bodas de sus queridas amigas, eran solo cantos nupciales tradicionales. Pero Safo sigue siendo una figura icónica por su mirada sensual hacia lo femenino, representada en el famoso fragmento 31, donde la poetisa se imagina en un triángulo amoroso mirando con nostalgia a una mujer que coquetea con un hombre. Nació en Ereso, en el siglo VII a.C., pequeña localidad de la isla de Lesbos, en el seno de una familia aristócrata. Tuvo 3 hermanos varones. Hacia el 607 su familia se ve obligada a exiliarse en Sicilia, probablemente a causa de la Revolución Democrática. Hacia el 595 a.C. regresa a Lesbos y se instala en Mitilene, la ciudad más importante de la isla, donde se casa con el rico Cercila, originario de la isla de Andros. Tienen una hija que se llama Cleis, el nombre de su madre. La idea de que se mató por el amor no correspondido hacia un bellísimo joven de Lesbos, Faón, arrojándose desde los acantilados de Leucade, pudo nacer de su misma poesía. Quizás Safo escribiera que se arrojó por amor desde las blancas rocas. Leucade significa roca blanca, un modo de expresar el deseo de liberarse de las penas de amor, según una costumbre poética atestiguada por diversos autores. Ha quedado muy poco de los escritos de Safo: una oda completa, una segunda oda sin concluir y unos 200 fragmentos breves, e incluso brevísimos, muchos de los cuales fueron recogidos por diversos autores de la antigüedad. Otros fueron recuperados en Egipto, en papiros y pergaminos. Su obra fue ordenada en 9 volúmenes para la desaparecida Biblioteca de Alejandría. Safo desarrolló un verso llamado sáfico a partir de su estructura métrica, que incluía 3 versos largos y uno corto al final, como un suspiro de deseo. Como Alceo y otros poetas importantes, Safo componía poesía mélica monódica. El adjetivo mélica viene de la voz griega melos, que significa canto. Esta poesía estaba destinada a ser acompañada por música, a diferencia de la poesía épica compuesta para ser leída. Existían 2 tipos de poesía mélica: la monódica, destinada a ser interpretada en solos, y la coral, que se cantaban en coros. Se ha perdido la música que acompañaba los textos poéticos, pero conocemos los instrumentos que solían utilizarse. Uno era de viento, el aulós, y el otro, el instrumento de cuerda por excelencia asociado a la poesía, la lira. De ahí que la poesía mélica se la conozca con el nombre de poesía lírica. El lenguaje de Safo es el eólico, un dialecto del griego antiguo con el que la poesía producía versos vibrantes que comunicaban emociones con absoluta intensidad. Fue por ello por lo que se ganó entre sus contemporáneos el apelativo de décima musa. Casi toda la vida de Safo transcurrió en el Tiaso de Mitilene, un centro educativo reservado a las hijas de los nobles. Estaba consagrado a Afrodita, la diosa del amor, y a las musas, las divinidades protectoras de las artes. Allí las jóvenes eran educadas en el refinamiento, en la elegancia, en formas de expresión artística como la danza, el canto, la música y la poesía. La actividad de educadoras y discípulas estaba siempre ligada
a la búsqueda de la gracia y el buen gusto. En los momentos libres paseaban por los patios cogiendo flores, intercambiando guirnaldas, en una especie de pacifismo ecológico totalmente femenino. Probablemente aquel oasis de paz fue posible gracias al periodo de estabilidad política garantizado por Pítaco, que gobernó Mitilene con justicia, si bien a costa de disposiciones iniciales más bien duras, como el exilio de las familias nobles políticamente más influyentes y belicosas, como la de Safo. Entre los temas de la poesía de Safo, el universo femenino del Tiaso ocupaba un espacio importante. Los principios de aquel mundo femenino eran la belleza, el refinamiento y la alegría de vivir, no el valor y la fuerza que exigen abnegación y disciplina y que se encontraban en la base de la sociedad guerrera griega impregnada de virilidad. Safo afirma que lo mejor del mundo es aquello que se ama y toma como modelo a Helena de Troya, que por amor abandonó a su marido y su patria y provocó una guerra de 10 años. La belleza femenina se enlaza con todo lo que de acogedor tiene la naturaleza. En su mundo es posible vivir en armonía con los elementos naturales, sin la ambición masculina de dominarla y poseerla. Es en esta armonía, libre de normas rígidas, donde exige la posibilidad de contactar con lo divino de manera efectiva.